Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo Alfaro. y en este podcast vamos a hablar sobre la segunda parte del dispensacionalismo. Comenzamos la vez pasada un poco, creo que con las definiciones Sí. de cuál es la base, hablamos de la interpretación, de cómo es creo que una parte fundamental de esto y hablamos de algunos distintivos. Pero hoy día queremos tratar dos cosas, ¿no? Y Ujú. lo conversamos hace un toque. La historia, el desarrollo del movimiento dispensacional Ujú. y cuáles son estos distintivos, estas particularidades esenciales, porque hay cierta, y lo conversaremos ahí, Ujú. hay cierta distinción dentro de la misma definición de dispensacionalismo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, bueno, para ustedes, si es que no han visto el episodio anterior, voy a dejar el link aquí abajo para que vean ese primero. Si no, también pueden ver este de frente y lo van a entender, se va a poder entender, pero es mejor si ven el otro episodio. Y está disponible como siempre en YouTube y Spotify. Así Muy que, bien. vale. Comencemos. La historia del dispensacionalismo. ¿Dónde dirías tú que arranca? Porque hay también mucha discusión sobre si arranca en el siglo XIX. Hay quienes dicen oficialmente que sí. En el podcast de The Table de DTS, Ujú. Crater, o Blazing Crater, es el que pone a Darby, por ejemplo, como Ujú. que sí, el que arranca el tema formalmente. Ujú. Pero yo diría que el concepto fundamental de dispensacionalismo arranca mucho antes. Pero ¿tú cómo lo pondrías? Sí, es que al analizar los movimientos teológicos en la historia del cristianismo, uno debe estar consciente que ningún movimiento teológico, cualquiera que éste sea, comienza de la noche a la mañana. Claro. Por ejemplo, es frecuente decir que la Reforma comenzó en 1517 con Lutero. Ujú. Y esto marca el asunto, al punto que muchos simplemente identifican eso como el momento en el que el protestantismo comenzó. Ujú. Pero al estudiar un poquito más a fondo la historia, se da cuenta que ha habido antecedentes, que ha Ujú. habido pre-reformadores Claro. en este sentido, que aun cuando no definen totalmente el movimiento, sí anticipan importantes puntos Mm. de la reforma, ¿no? De la misma manera con el dispensacionalismo. Si bien es cierto, en el caso de Darby, él es el que le da, eh, propiamente hablando, el nombre a este Ujú. movimiento, sí ha habido a lo largo de la historia movimientos que anticipan cierto tipo de elementos que van a ser fundamentales para el dispensacionalismo. Ujú. Entonces ya mencionamos en la clase pasada o en el podcast pasada, no estamos en una clase No, ahorita, vamos. sale el La, esto de profesor la siempre, ¿no? La terminología esta, terminología. os, que no hay para dónde. Pero, o Pero sea, la gente se da cuenta, ¿ah? O sí, sea, sí, en los sí, comentarios dicen, o sea, se nota que enseña, se nota que es profesor, ¿no? Por sí, la forma en la que explica, es sí. como bien metódico. Entonces, claro, uno se queda en la clase pasada, ¿no? Ajá, en Pero, la clase pasada ya vimos, y lean tal parte, claro, ¿verdad? Para que ya está el libro para la próxima semana. cabal. Entonces, Claro. el asunto con el dispensacionalismo, decíamos en el podcast pasado, que seríamos ingenuos Ujú. pensar que ya en el mismo segundo siglo, cuando empiezan los teólogos cristianos propiamente diferentes al texto Ujú. bíblico, a tratar de entender y explicar la escatología cristiana, obviamente no se iban a llamar dispensacionalistas Mm. propiamente, pero sí hay elementos concretos ahí que uno rescata y que puede Mm. eh, entender por qué Darby y Ujú. todo el movimiento dispensacional los apropia, ¿no? Mm. A diferencia de otros. Claro. Entonces, dando eso por sentado, la historia del dispensacionalismo se puede trazar, digamos, moderno en este sentido a Darby. Ujú. Hay ciertos hombres que antes, un siglo, 2 siglos antes de Ujú. Darby, han contribuido en algunos elementos importantes del movimiento, pero no es sino hasta Darby propiamente que el movimiento toma ese nombre, Ujú. dispensacionalismo. Entonces, es a partir de él, en un contexto cargado, preñado de interés profético, Ujú. digamos, de esperanzas proféticas. Ujú. Todo el siglo XVIII, siglo XIX Claro. van a estar cargados de esa forma, ¿no? Claro. Hay mucha anticipación de qué es lo que va a suceder en el futuro, no solo a nivel cristiano, a nivel de toda la cultura Claro. humana. Entonces,
Si quisiéramos trazar el movimiento propiamente moderno del dispensacionalismo, deberíamos empezar por ahí. Ujú. Y el asunto es que, como anticipábamos en otra parte, este movimiento se ha caracterizado por irse depurando, corrigiendo, refinando en Mm. ciertas cosas y que muy pocos de los dispensacionalistas serios que existen hoy dirán que aceptan todo lo que Darby Claro, habría propuesto, ¿no? claro. Y eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo dos actitudes en general, honestas, pero dos actitudes en el mundo cristiano, ¿no? Una una que por lo menos implícitamente tiene esta idea de que todo lo pasado fue mejor, ¿no? De Ujú, esta idea un poco renacentista ujú, de a ver quién tiene la idea teológica que se asemeja más a la iglesia primitiva. ujú, A ver quién gana por esto. Entonces hay esfuerzos tanto del lado de los teólogos del pacto, como los ujú, dispensacionales, ujú. como los calvinistas, como los arminianos, con todas las corrientes teológicas. Todos buscan decir, ok, no, pero la iglesia primitiva creía esto. Yo creo que ese es un intento, sí, equivocado, en el sentido de que no porque una idea sea antigua, y el catolicismo romano es lo mismo, ¿no? Ujú, Dicen, no, pero mira lo que decía Ignacio de Antioquía. Está perfecto, ujú. es su idea, que responde a un contexto. Eso no significa que porque sea antigua sea necesariamente correcta, ¿no? Así Entonces es. creo que hay esta idea también a veces de parte de los dispensacionales, Ujú, de si bien hay ciertas, y podemos hablar de eso en el lado histórico, hay ciertas luces de esta idea de un milenio literal en los primeros siglos, creo que es un error ese esfuerzo de intentar tirarlo lo más atrás, ¿no? Porque yo creo que no hay problema en decir esto de que sí, mira, esto nace en el siglo tal, con Darby es uno de sus principales proponentes, y esta es la segunda actitud que creo que es, en mi opinión, la correcta, de que los conceptos teológicos se van refinando, ¿no? sí. Barth tiene esta idea en su primer libro, que es el que estoy leyendo todavía, y él dice que la teología, o sea, su función debe ser de este constante refinamiento, ¿no? Porque es una herramienta para la iglesia. La Ujú, teología no es la predicación de la palabra en sí mismo, ni siquiera ujú, la exposición de la palabra desde el sentido humano, ujú. que es fallida en cierta medida, Sí, sino que es una herramienta y por lo tanto requiere revisión constante. así Yo, es. yo creo que esa es la postura a la que nos tenemos que acercar y por lo tanto el hecho de que algo sea antiguo o no Ujú, no es un argumento válido para no es un argumento no es un indicador de qué tan verdadero o bíblico sea, ¿no? sí, Pero no sé, yo veo mucho esta idea y del lado dispensacional también. sí. Y la verdad es que revisas la gran mayoría de movimientos cristianos y encontrarás el mismo argumento. Mm, Porque de alguna forma quieren tomar ventaja de que era algo que desde un inicio se creía. claro, Y claramente ese no es el caso en la mayoría de movimientos, sí, ¿no? Incluyendo la Iglesia Católica Romana, que va a hablar de que es la única iglesia porque tiene 2000 años de existencia claro. y porque así funcionaba desde el inicio. Cualquier estudioso genuino te va a decir que la Iglesia Católica Romana, tal como hoy se entiende, con sus refinamientos en muchas áreas, es un producto tardío, ¿no? De la Edad Media prácticamente, Sí. y que antes de la Iglesia Católica Romana, como hoy se entiende, había una Iglesia Católica antigua, que si bien es cierto tenía elementos de la Iglesia Católica Romana hoy en día, también tenía serias diferencias. Claro. Lo mismo se puede decir con la teología del pacto, por ejemplo, que es quizás un poquito en su historia contemporánea, es un poquito mayor que el dispensacionalismo, pero también sería un anacronismo pensar que ya en los, por ejemplo, padres apostólicos, Ujú, encontrarías la temática que ellos quieren hacer pesar, ¿verdad? Que le dan más peso, esta idea del pacto de gracia como esa categoría teológica eh, sombría que cubre todo el canon bíblico. mm, Eso es difícil encontrarlo y creo que fracasaríamos si queremos encontrarlo al inicio de la historia de la teología cristiana. De ahí que creo que mencionábamos esto hace algún tiempo. ujú, Si revisas la historia de la doctrina de
de Berkov. Es un teólogo famoso que lo hemos leído en español. Junto con su teología sistemática, él tiene un libro sobre historia de la doctrina, en donde en términos de una página casi revisa toda la historia de la teología en los primeros 2 siglos, ¿verdad? O sea, el segundo siglo y el tercer siglo. Claro. No le pasa mayor interés. Su interés comienza más en el siglo IV, en donde ya la iglesia obviamente está muy separada en varios respectos de lo que sucedió en el primer siglo. Entonces, otra vez, para aquel que de verdad está pensando este asunto con el dispensacionalismo, por un lado debemos reconocer que hay elementos que antes no estaban, pero que eso no es necesariamente malo, porque la tarea del teólogo es aprender de la historia y principalmente aprender del texto bíblico y matizar las afirmaciones del texto bíblico mirándola en toda su longitud y profundidad, tal como el texto bíblico lo presenta. En términos de hermenéutica filosófica, algunos han dicho que necesitamos esa distancia, la distancia entre el texto bíblico, una distancia histórica que nos separa, para poder apreciar la totalidad, algo que ciertos hombres tempranamente y justificadamente no podían hacer. Claro, Darby es siglo XIX, ¿no? Se estaba buscando. Sí. Comienzo del siglo XIX. Sí, entonces estamos hablando de 1830 por ahí, ¿no? Cuando Darby empieza a hacerse famoso. Darby, como la mayoría de ustedes debería saber, proviene de la Iglesia Baja de Inglaterra, los Hermanos Libres, los Hermanos de Plymouth. Todos estos provienen de una iglesia anglicana que, como es sabido, está dividida generalmente en 2 grandes, la High Church o la iglesia alta y la iglesia baja. La iglesia alta es una iglesia muy ritualista, muy al estilo católico romano, pero sin aceptar lo del papado y sin aceptar otras cuestiones relacionadas con la doctrina de la salvación. Pero la iglesia anglicana baja está más asociada con este tipo de movimientos en casa, grupos pequeños, que luchan con esa idea de la iglesia y el Estado como algo que van siempre de la mano. De estos círculos es que proviene Darby, y en ese ambiente de mucha expectativa escatológica, como digo, el siglo XIX es principalmente un siglo marcado por ese optimismo, por la mentalidad evolutiva, ¿verdad? Y van a aparecer a lo largo del siglo XIX las mentalidades de un Darwin, por ejemplo, o de un Comte, por ejemplo, sociológicamente. Darwin en la evolución biológica, Comte en la evolución sociológica, Marx en este contexto de mirar una sociedad perfecta. Es interesante porque varios de estos tienen concepciones muy parecidas a lo que Darby está viendo también, y que él, digamos, lo mira reflejado en la teoría del milenio. Claro, este ambiente produce este tipo de mentalidad a la luz de lo que el texto bíblico también enseña, y que por más que queramos hacer, hay conceptos que sí están ahí y que deberían ordenarse. La tarea de un teólogo, Bruno, la tarea de un teólogo sistemático no es simplemente leer el texto, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los menores, los evangelios, los pasajes proféticos de Jesús, ¿verdad? Marcos 13, Lucas 21, Mateo 25, todos estos pasajes importantes. No, el teólogo sistemático en este sentido, tratando de encontrar sentido a la totalidad del canon, trata de mirar estos pasajes y trata de ordenarlos y ponerlos en armonía sin hacerle violencia a ninguno de los elementos que aparecen en esos pasajes. Lo digo esto porque cuando uno se centra en un solo pasaje es fácil decir,
pero aquí no aparece ese evento, Claro. ¿verdad? Yo le he oído un montón de veces, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, Ujú, aquí no aparece el arrebatamiento, aquí ujú, no aparece el rapto. Sí, pero que no aparezca en un pasaje no significa que sí exista en otro. claro. Y como teólogo sistemático, yo debo tratar de armonizar sin violentar el Ujú, texto bíblico. ujú, Que hay oportunidad para hacerlo es importante y que va a haber diferencias en esa ujú, armonización también es importante claro. notarlas. Un día de estos nada menos estaba hablando sobre este mismo asunto Ujú, con algunos de mis estudiantes en el seminario y estábamos revisando Juan capítulo 14, ¿no? Donde ujú, Jesús promete venir a traer a su pueblo, consolándolos después de que ha hablado de la traición de Judas, de Pedro, ujú, en el capítulo 13, y en el capítulo 14 Jesús los consuela, diciendo que crean en Él como creen en Dios, y luego les habla de su segunda venida. ujú, Yo vendré y los tomaré a mí mismo. Y entonces me dice uno de los estudiantes, pero mire, aquí parece que no se dice nada sobre el ujú. arrebatamiento. Por supuesto que no se va a Claro. decir, ¿verdad? Y entonces no hay, tenemos que buscar otros pasajes porque el propósito de ese pasaje no era hacer un cronograma, ¿verdad? Es Ujú, darle consuelo a los discípulos. Y lo mismo sucede con otros eventos ujú, escatológicos, en el sentido de que les decía yo, mira, el apóstol Pablo habla del tribunal de Cristo ujú, y nos dice que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal ujú, de Cristo es un evento para cristianos ujú. únicamente. Ya no se trata de quién se salva y Claro, quién no, no se no es de salva. condenación. Pero revisa Apocalipsis a ver si hay un Claro, lugar en donde aparece ese asunto. No hay. no está. Entonces, el teólogo sistemático debe ocupar cierto criterio racional para sugerir que podría suceder Mm, de esta forma durante este tiempo, ujú, sin que eso sea, digamos, dogmáticamente colocado, ujú. pero que sí razonablemente puede ocurrir ahí. Claro. Pero ahí hay algo interesante porque, claro, dado que el movimiento se sistematiza a raíz del siglo XIX, 1830 en adelante, hay un tema de método, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaba al profesor John Adair de Historia Ujú, de la teología americana y también al profesor John Hanna, y le decía, bueno, cuando uno pasa estudiando, ¿no?, la historia de cómo se interpretan los pasajes bíblicos en la iglesia, vemos pues que siempre está la lucha entre el método literal, alegórico. Tomás de Aquino va, ¿no?, establecer va a aceptar estas cuatro formas de metodología, pero va a priorizar la interpretación literal, pero aceptará como segunda la alegórica. Y en la Edad Media pues hay mucho de esa discusión. Yo decía, ok, la pregunta fue, ¿en qué momento hoy en día, o sea, en qué momento pasamos a decir este es el método de interpretación del texto bíblico, ¿no? El ujú, tema de la interpretación literal, literaria, que nos lleva ujú, hacia este ujú, tipo de ujú, explicaciones, ¿no? Hacer este ujú. tipo de deducciones. Lo del tribunal de Cristo es lo mismo que el juicio ante el gran trono blanco, ¿o no? ¿No? Y nosotros diremos que no. Em, la respuesta que me dieron en ese momento y que sería interesante conversar es que en este momento de la historia, la iglesia intentó responder a las preguntas sobre estos temas escatológicos con el método que se usaba en las ciencias comunes de ese momento, ¿no? Es decir, ya no aceptamos la interpretación alegórica, sino que decimos, no, método histórico, literal, literario. Me pareció interesante porque, sin dejar de decir que creemos que esta es la mejor interpretación del texto bíblico, y por eso la suscribiremos, sí toma en cuenta esto, ¿no? Que hay un desarrollo histórico, ¿no? El desarrollo del dispensacionalismo y para todo esto de cualquier desarrollo teológico no nace en un vacío, ¿no? Entonces hay un contexto en el que nace, pero siempre me surge la duda de, ok, ¿qué hace? O sea, si, si, si volteamos la torta, ¿no? Y los padres de la iglesia leyeran nuestra interpretación hoy en día, nos podrían decir, ya, pero ¿por qué estás usando ese método, no? Más allá de que cada uno crea que está en lo correcto, no. Ujú. Pero no sé, ¿tú cómo ves ese desarrollo histórico
esa motivación, porque hay una preocupación escatológica en el siglo Ujú, XIX. ujú. Por eso surgen tantas sectas, ¿no? Los mormones, los testigos, todos nacen también en el siglo XIX. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos, cómo entendemos esta motivación de interpretación literal con, ok, esta es la teología, esta es Mm. la conclusión teológica que sacamos de eso? ¿Cómo atamos eso? Sí, mira, lo complejo del asunto hermenéutico obviamente trasciende el siglo XIX y va hasta los orígenes mismos de la religión cristiana, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Ya para los mismos judíos había diferenciación entre un acercamiento puramente literal, el escritor escribiendo algo para su audiencia en el Ujú, momento que lo hizo, en el momento histórico, en las condiciones ujú, históricas que lo hizo, y también una interpretación más simbólica, más espiritual, ujú, más aplicación, ¿no? De ujú, aplicación para el presente del lector. ujú, Las maneras en que los judíos interpretaban el texto del Antiguo Testamento pasaba por eso. ujú, Es interesante y creo que mencionamos algo en paso hace algunos podcasts del famoso método que ya para el mismo tiempo el Señor Jesús estaba en boga, ¿no? Las escuelas rabínicas, cómo claro. interpretaban. Un peshá, que era Mm, el reconocer que el texto tiene valor histórico, literal, que no se puede quitar, que no se debe quitar, y al mismo tiempo un midrash en donde sí el texto tiene aplicación para mm, nosotros, tiene un mandato para ujú, nosotros que debe obtenerse de esto. ujú, Entonces, eso solo para decir, Bruno, que esta discusión entre el elemento literal o literario y el elemento puramente aplicativo, puramente muchas veces simbólico, ya ujú, viene desde hace rato. O sea, ujú, eso es la interpretación dentro del cristianismo, ujú, que va a tener muchas consecuencias y muchas ramificaciones durante los primeros siglos de la iglesia, los primeros 5 siglos, ujú, durante la Edad Media y los cuatro sentidos, ¿verdad? Si le preguntas a Tomás de Aquino o a varios de los teólogos que aparecen en ese entonces, hay varias maneras de interpretar el texto bíblico, los cuatro sentidos del texto bíblico. mm, Interesante para nosotros recordar que aun cuando había cuatro formas, por ejemplo, de interpretar el texto bíblico, el elemento literal nunca se dejaba no, a un lado, siempre estaba ahí. claro. Que algunas veces se privilegiaba a ciertos sentidos sobre otros, eso es cierto. Cuando aparece la Reforma con Calvino, Lutero, que son hombres del texto, que quieren hacerle justicia al texto sobre las interpretaciones que Ujú, ha tenido el texto a través de varios siglos, ¿no? Estás ujú, hablando de 15 siglos ahí, ¿verdad? ujú, Más o menos. sí, pues. La mayoría de ellos favorece un regresar al texto y al contexto Claro. histórico del texto para poder entenderlo mejor. Ad fontes. Sí, justamente. Y eso era parte también de la cultura del Ujú, Renacimiento, ¿no? Que tú sabes, no solo en términos de teología, sino en términos de toda la cultura de este Renacimiento. La idea era, dejemos que las fuentes nos hablen ujú, propiamente. Si hemos dependido del latín, por ejemplo, por ujú, siglos, tenemos que respetar eso, sí, ujú, pero vamos a ir a las fuentes en claro. griego, hebreo y mirar qué significaban allá. Este es un Ujú, proceso gigantesco, ¿no? sí. Entonces, con los reformadores empezamos a ver cómo se privilegia el elemento puramente histórico, contextual, literal Ujú, del texto, que cuánto están dispuestos los reformadores, Calvino, ujú, Lutero, a ir hasta allá y ser consistentes de ir y ujú, buscar y de bancar en ciertas maneras algunas concepciones teológicas del momento. Esa es cuestión que hay que discutirla y se ha discutido algunos, de hecho, dentro de los mismos
anabautistas del tiempo de los reformados no estaban de acuerdo con algunos de los reformadores como Calvino y Lutero, porque creían que no habían sido lo suficientemente radicales para ir al primer siglo y Claro. encontrar de ahí el elemento central por el cual guiar la práctica eclesiástica, ¿no? Mm, Entonces, estoy tratando de mostrarte eso. mm, Después de los reformadores iniciales, hay todo un proceso de discusión sobre mm, el tipo de interpretación que le privilegiamos y mm, todo con este criterio de la sola escritura, que no es la sola, como ya hemos mencionado mm, eso, no es la nuda escritura, sino la escritura es el supremo criterio para definir mi fe y mi conducta, ujú, con la ayuda que la historia de la iglesia me provee en sus comentarios, ¿no? ujú, La tradición es el gran comentario de la escritura. ujú, Los años pasan y llegamos propiamente a los siglos XVIII, inicio siglo XIX. La filosofía, igualmente, la interpretación filosófica es parte de todo esto y nace un movimiento que en filosofía se conoce como la escuela del sentido común, ujú, escocés, ok, en donde hay ciertos criterios para interpretar no solo el texto ujú, bíblico, sino la realidad. El sistema escocés habla de lo que es un sentido común, que es un tipo de realismo ujú, en donde se da por sentado que el individuo puede leer y sacar conclusiones y sigue ciertos criterios lógicos, claro. ¿no? Entonces, yo diría que es este el tiempo de Darby, es el Ujú. tiempo, el siglo Claro, se XIX, juntan esas cosas, ¿no? justamente, y muchos evangélicos van a beber de esa fuente Mm, del movimiento del sentido común, filosofía del sentido común realista escocesa, ¿verdad? Ahí ujú, aparecen varios filósofos que nos llevaría tiempo hablar de ellos, pero mi punto es que junto con esa complejidad que acabo claro. de resumir, aparece esta escuela en donde nos dice, para entender la realidad se necesitan aplicar ciertos criterios que no son complicados, que son obvios, y la palabra Mm, obvio aquí es mm, importante, ¿no? Que se nutre de esa cultura otra vez de solo necesitamos tiempo, ujú, necesitamos el conocimiento, es adquirible, lo podemos obtener fácilmente, tan solo apliquemos estas reglas que son importantes, digamos lo consistente, lo mm, lógico, eso es algo claro. que está ahí. Aplicando este tipo de hermenéutica, es obvio que Darby y todos los que están alrededor de él van Mm, a sacar el producto, digamos, de la primera gran etapa del dispensacionalismo. Estamos mm. hablando de la historia del Sí, 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 claro, claro. dispensacionalismo, ¿no? Estamos ahí. Y Hubo que quiz- retroceder unos siglos. sí, claro, entonces quizás la primera etapa del dispensacionalismo sea esta primera Mm, etapa que va a concluir a finales del siglo XIX, mm, una primera etapa que uno puede pensar que es hasta en algunos textos dispensacionales se habla de un tipo de prehistoria de la hermenéutica dispensacional, ¿no? mm, En donde ingenuamente, eso no lo decían, ingenuamente creen que sí es fácil simplemente leer y concluir. claro. Que tiene que ver, me estoy acordando de las clases creo que era con Jano, con Jonah Dyer, que él hablaba de esta época de exaltación del ser humano, ¿no? Todos tenemos la capacidad de entender todo, y esto se aplica a los cristianos también, lo entienden Ujú, así. ujú, Tenemos todos la capacidad de entender el texto bíblico ujú. si es que tenemos tiempo, si es que nos sentamos a leer, necesariamente vamos a entender, y esto viene acompañado de una idea filosófica, a fin y al cabo, de exaltación del ser humano, ¿no? Sí. Que seguro, y esa es una inferencia mía, me imagino que en círculos cristianos será como, bueno, obviamente con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de Dios, pero hay esta idea, ¿no? De que si vamos al texto bíblico podemos encontrar la verdad, que viene pues con esta idea de que todos somos capaces, ¿no? Sí. Pero, claro, son estos primeros esbozos del dispensacionalismo en el siglo XIX, Ujú. pero y ahí honestamente ya no lo sé, ¿cómo pasamos de esos primeros esbozos a ya teologías sistemáticas como la de Schaeffer, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que
bueno, estamos celebrando 100 años de DTS, todo Ujú, ujú, 2024, o sea, 1924. ujú. ¿Cómo se hace esa transición y cuál pasa a ser el cambio que hay de una época a otra, de Darby a Schaeffer, a Scofield, que son dos de los más importantes proponentes del sistema dispensacional? Sí, claro, después de ese tiempo del siglo XIX, digamos, donde aparecen varios hombres importantes. Ujú. Darby es solo el inicio, Mm, luego aparecen varios otros. Para nombrarlos tendría que mm, dedicarle más tiempo al que no tenemos. Pero en general, digamos que estos hombres participan de eso que acabas de decir, mm, ese espíritu en cierta forma aventurero, de conquista de la mm, naturaleza, de confianza en la razón, aplicar los métodos de estudio. Y tenemos que decirlo, Bruno, muchos de nuestros métodos de estudio bíblico están nutridos de ese tiempo, ¿verdad? Es claro, decir, usted simplemente lea, observe, concluya, claro. ¿verdad? Y saque conclusiones ya que le pueden servir para su teología sistemática. Pero el dispensacionalismo no para ahí, ¿verdad? Como es sabido. A inicios del siglo XX aparecen hombres que han sido influidos por la teología de Darby ya en los Estados Unidos. Y el primero de ellos, el más famoso de todos, es Scofield, ¿verdad? Claro. Con su Biblia, Scofield, notas al calce Ujú, de la Biblia con anotaciones en donde se pone, digamos, de una manera integral al alcance del público mm, las conclusiones de ese periodo, claro. digamos, prehistórico, entre comillas, del Ujú, dispensacionalismo. Entonces, esa Biblia se hace sumamente popular, claro. se traduce al español. Sí, fue la l- primera Biblia que yo tuve de estudio, ¿eh? Sí, Mi papá me dijo, le dije, quiero comprar una Biblia de estudio. Y fuimos y me dijo, mira, no sé, pero en mi época era popular la Scofield, sí, 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 ¿no? sí, Entonces, en los 60. sí, Entonces, se populariza esto, pues, ¿no? sí. Pero Claro, sí. se populariza y muchos de nosotros hemos sido alcanzados por esa edición de la Biblia de Mm, estudio de Scofield, que más adelante se va a reeditar con un montón de correcciones también. Lo que repite esto que hemos estado compartiendo mm, contigo, ¿no? La gran mayoría, que puede haber excepciones y que las hay seguramente, pero la gran mayoría de los que se han nutrido o han oído o han sido influidos por esto, nunca han considerado a Scofield como la palabra de Dios, claro. ¿verdad? Yo mismo Infalible. recuerdo, sí, yo mismo recuerdo y en mis Biblias antiguas todavía las tengo ahí, en donde hace rato, estoy hablando de 30 años, donde en mi inmadurez de estudiante de teología, una inmadurez que realmente hoy en día todavía la recuerdo con, y no es que ya sea maduro, ¿verdad? Que me estoy, todos estamos Yo en, no dije proceso, nada, yo no dije estamos nada. en el proceso de madurez. ¿Vos? Encontrarías mi Biblia tachada en un montón de sus notas, ¿verdad? Ah, No, no, esto no me convence, esto no me convence, esto no puede ser así, ¿verdad? Por un montón de cosas, claro. ¿verdad? Por ejemplo, entre otras, ¿verdad? Scofield aceptaba la cronología del famoso obispo Usher, Ujú. que daba la creación del mundo en vea, 4000 4000, años. Sí. 4000, ese tipo de cositas, ¿verdad? Claro, tú ¿Quién, dices, hoy en día, obviamente, eso se mira muy demasiado, digamos, superficial. claro. No Ante, creas, yo lo he visto todavía. Hay gente que sí, dice, yo no soy cristiano porque no creo que la Tierra tenga 6000 años. Digo, bueno, yo tampoco. a ese Pero tipo dices, de caricatura es lo que dices, te "Ah, digo, ¿no? Dios mío". Pero una persona un poquito leída, pero un poquito, creo Ujú. que rápidamente entiende que eso no es así, ¿no? O sea, que no es una necesidad. Sí, y eh, que la interpretación, aquí, porque ahí mm, volvemos, ¿no? A mm, la interpretación es un poquito más complicada que simplemente decir una interpretación literal. mm. Dentro de esta interpretación literal tiene que contarse los géneros Literarios. literarios, Sí. debe contarse con la naturaleza de la revelación bíblica, que no Ujú, es exhaustiva, ujú, debe contarse con la manera en que aquellos escribían y ujú, que nosotros no. ujú, Por ejemplo, en términos de las genealogías bíblicas, ujú, qué se ha descubierto a nivel de historia en ujú, cuanto a qué se incluía en esas genealogías y qué no se mm, incluía, quién se incluía y quién no se incluía, que por supuesto dará todo tipo de variación si querés
contar hacia atrás a través de sumar las genealogías que tenemos. Mm, Digamos, esta es parte de la interpretación y que claro. uno va mirando. Hay algunos detalles de la interpretación del texto que nada que ver, pero y en un momento creo que hablamos un poquito más de esto, Mm, estas afirmaciones que más adelante se van a refinar sobre que existe Israel y existe la iglesia y cuál es la relación entre estas dos mm, entidades, es algo que yo diría es como una intuición mm, que ha permanecido en mm, el dispensacionalismo, pero que ha pasado por una serie de revisiones, claro, ¿verdad? claro. Que ya no es como algunos quieren todavía que sea Mm, el, el asunto de la iglesia es Israel mm, completamente o por el lado de la teología del pacto, mm, la iglesia católica romana mm, tiene la misma convicción. mm. A ese tipo de movimiento se le llama la teología del reemplazo Claro, la completamente. iglesia reemplaza a Israel. La iglesia reemplaza 100% Israel y un montón de otras cosas. Al otro lado se encuentran aquellos que han insistido en la prehistoria del dispensacionalismo en que Israel es diferente de la iglesia 100%, totalmente, Claro, radicalmente dispensacionalismo clásico, ¿no? Es como, separado, ¿verdad? y lo vi en el podcast, ¿no? Sí. Que de The Table, para los que escuchen, los que sepan inglés, los pueden ver, voy a dejar el Ajá. link abajo, donde, ¿no? Blazing y Crader hablan de las distinciones un poco, que entraremos a eso seguro, las distinciones entre el dispensacionalismo clásico y el progresivo, ¿no? Sí, Y esta idea de que en la prehistoria, pues, Israel es algo completamente diferente a Israel. a la iglesia. Claro, Israel y la iglesia son completamente diferentes, Ujú, no hay ningún punto de encuentro entre ellos. ujú. Y claro, la iglesia son ahora casi que los gentiles, pero convertidos, ¿no? Entonces, eso es algo que, y ahora que la mañana estaba leyendo el libro de Trinidad de Patrística, Ujú. algo que creo que es bueno acotar es que muchas definiciones teológicas se, se llegan a muchas conclusiones y definiciones teológicas a raíz de preguntas, Sí. más que de afirmaciones. O sea, la afirmación viene después de la pregunta, ¿no? Pasó lo mismo con la Trinidad. Vemos claramente que la iglesia afirma que Jesús es Dios y que merece adoración como Dios. Ujú. Pero al mismo tiempo, la iglesia entiende que hay un único Dios. Sí, Entonces, la pregunta que se hacen es, entonces, ¿qué entendemos por esto? claro. ¿Cómo hacemos sentido de esto en el texto bíblico? Ujú, A la luz de la revelación, a la luz de la adoración, a la luz de la iglesia. Lo mismo ujú, creo que entiendo que pasa acá es, y lo escuchaba un poco en el podcast en inglés, decían, ujú, la ujú, pregunta que se comenzaron a hacer ¿es tan así que la iglesia es directamente el reemplazo de Israel? ujú, Todo lo del Antiguo Testamento viene y, ¡juácate! Se reemplaza con la iglesia. ujú, ¿Estamos seguros de eso? Y ujú, creo que a la respuesta que poco a poco, y aquí está el tema del desarrollo teológico, se comienza a llegar es no. Pero entonces, claro, la pregunta es, digo, ok, no, ¿cómo no? Y ujú, ahí es donde ujú, creo que entiendo ujú, que comienza la distinción, en donde se va a comenzar a decir, es algo completamente distinto, que va a ser el dispensacionalismo clásico, y poco a poco se va a ir, no sé si la palabra sea mitigar, pero no, ujú. mitigar no me gusta, se va a Matizando. matizar, bueno, se va a ir matizando, se va a ir de repente, claro, decir afinar supone que el otro esté equivocado, ¿no? Que es discutible, Refinar. pero se va a ir, sí, afinando, refinando o de repente cambiando en ciertas Ujú, cosas, ujú. pero uno, siempre a la luz del texto bíblico, y número dos, con esta actitud teológica que es, nuevamente para mí, y creo que para los dos, no hay ningún problema con ir revisando los postulados teológicos. No, no tenemos palabra de Dios en ningún teólogo, ¿no? No. Entonces, no hay problema en decir, mira, Schaeffer dijo eso, estos son sus supuestos, Ujú, me parece que aquí no coincido con él, ¿no? ujú, ujú. Y ahí hay un poco, y ahí hay que ir entrando con, ok, ¿cómo pasamos del dispensacionalismo clásico y de repente qué postula? Ujú. Y cómo avanzamos hacia el dispensacionalismo progresivo, ¿no? Que es Sí. el que creo que, bueno, no sé si no tengo data, pero que Ujú. la mayoría o mayor gente de los dispensacionales sostienen hoy en día, ¿no? Sí, mira, es un poquito más complejo que, en realidad la historia del dispensacionalismo pasa por varias etapas. Mm, Ya miramos, digamos, a grosso modo, ese tiempo de Darby. Con Scofield
sirve como una especie de bisagra entre ese tiempo y lo que propiamente se ha llamado el dispensacionalismo clásico, donde incluís a Scofield y a Schaeffer, quizás Claro. principalmente, en donde siempre se mantiene la diferencia entre Israel y la Iglesia, con algunas matizaciones ahí de en qué sentido y cómo interpreto esta diferencia. Claro. Y lo que hay que observar, Bruno, aquí es que en toda la historia del dispensacionalismo no encontramos una postura única Mm, en relación con algunas preguntas como esta, ¿no? mm, Y se van haciendo más claros en la medida que vamos avanzando y los refinamientos se van dando. Ya hemos mencionado alguna otra vez que en el caso de Schaeffer, el fundador del seminario de Dallas, uno de los primeros hombres que se atreve a escribir una teología sistemática desde esta perspectiva. Scofield, muchos que hablan de la Biblia de Scofield no se dan cuenta que el hombre era un hombre también muy capaz y muy racional y produjo mucho. Es decir, yo todavía recuerdo mis tiempos en el seminario de Guatemala, en donde descubrí los estudios bíblicos de Scofield, donde eran estudios bíblicos por correspondencia, pero estudios bíblicos de esos que uno dice, ojalá que hubiera más de estos hoy en día. Hoy en día casi todos los estudios bíblicos son devocionales y que tienen su lugar, pues, pero el estudio de la escritura, tal como Scofield lo pretendía con su seriedad de estos estudios, eran varios libros con cuestionarios, claro. estudios de esa forma. Tremendo en este sentido, pero llegamos al tiempo de Schaeffer y Schaeffer tiene innovaciones otra vez que no estaban presentes en Scofield. Claro. Siempre con la idea de que Israel y la iglesia no son lo mismo. Ujú. Israel y la iglesia no son lo mismo, están relacionadas de alguna manera, pero como ya hemos visto, al inicio comenzó radicalmente, Claro. ¿no? Pero esa radicalidad empieza a menguar Ujú. en la medida que se va profundizando y dándose cuenta que el asunto hermenéutico es mucho más complejo, Claro. que hay cosas que el Nuevo Testamento aplica a la iglesia que antes se habían aplicado a Israel. Ujú. Bueno, Pedro lo hace, ¿no? Sí, Y aquí está este tema, ¿no? Para entrar a los distintivos fundamentales. La postura dispensacional, uno de sus fundamentos va a ser que Israel no es la iglesia, ¿no? Y la respuesta ante el cómo va a ser de repente un poco variada. ujú, Pero eso es un distintivo fundamental. Y la pregunta o el paso que yo nunca puedo dar, ujú, digamos, que hacen los teólogos del pacto, ujú. es para mí este, ¿no? En el Nuevo Testamento se anula la identidad nacional de pueblo escogido por Dios, ¿no? Hacia Israel. Y mi respuesta es que no encuentro eso en el texto bíblico, porque efectivamente hay momentos, y Pedro lo hace, ¿no? Ujú, Habla un grupo de ujú, clientes y dice, ujú, ustedes ujú, son nación salta, real sacerdocio, y la gente dice, ahí está, ya no hay más Israel. ujú, Un ratito, pero veamos todo lo que dice el Nuevo Testamento. ujú, Y si bien es cierto que hay veces que se describe, se tipifica la iglesia en términos, podríamos decirlo de repente de pueblo, para, eso para mí, y digo para mí porque no lo encuentro en la Biblia, no anula la identidad de Israel como pueblo de Dios. claro. Ese es el paso que yo no encuentro en el texto bíblico. Ahora, ¿eso significa de que hay otros pasajes que no son difíciles de interpretar? Hay un montón. Pero ese paso interpretativo no veo cómo darlo. Si quiero ser respetuoso del texto bíblico. Ujú. Y creo que ese es uno de los distintivos fundamentales, ¿no? Sí, obviamente, bueno, en la historia del dispensacionalismo otra vez, aquí, Bruno, te vas a dar cuenta de que el mismo movimiento empieza a ser consciente Mm, de la complejidad hermenéutica, ujú, que justo junto con el elemento literal o literario de la interpretación hay que mm, agregar otras cosas. Digamos que antes de entrar propiamente a esos distintivos, quizás mm, sería bueno marcar estos cuatro, yo encuentro cuatro etapas en el movimiento dispensacional,
que son importantes. Esa etapa de Darby del siglo XIX, esta etapa de Scofield y Schaeffer, que sería el dispensacionalismo clásico, digamos. Luego viene un dispensacionalismo moderado. El ponerle etiquetas y nombres a veces es complicado, Claro. ¿no? Pero estamos hablando de un dispensacionalismo del tiempo, estamos hablando ya más o menos del siglo XX en los 50s y 60s. Ujú. Ya Schaeffer no está, Claro. ya no está. Se ha estudiado Schaeffer con sus varias posturas, se han rechazado algunas, entre varios, ¿verdad? Algunos quizás lo siguen apoyando, otros no. Esa diferencia, por ejemplo, de que existan dos nuevos pactos que Claro, la que mencionábamos. hacen dos pactos No, no, no. Lo siento, Schaeffer, querido Schaeffer, no, sí. no te puedo aceptar eso. Porque por el texto, ¿verdad? Sí, El claro. texto Yo no hay de otro. no lo encuentro, no lo Sí, encuentro. sí, entonces hay otros que empiezan a darse cuenta y serios teólogos. ¿Va? Esta etapa del dispensacionalismo moderado es donde empieza a aparecer hombres como Walburg, presidente del seminario de Dallas, Righty, Pentecost, digamos, estos tres son propiamente hablando los del dispensacionalismo moderado, para llamarlo de alguna forma, nómbrele de alguna otra manera usted si quiere, pero y entre estos siempre se mantiene la distinción entre Israel y la Iglesia, pero hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, para algunos de estos 3, 4 hombres que acabo de mencionar, el futuro de la humanidad está totalmente en el cielo. Ok. Para otros no, es totalmente en la tierra. Para otros hay una división, unos en la tierra y unos en el cielo. ¿Me entiendes? Así de plural es el asunto, tratando de hacerle sentido a lo que la Escritura nos dice. Es en ese mismo tiempo, para ir avanzando en esto, donde el famoso libro de Righty aparece, Dispensacionalismo Hoy, en el 66 más o menos, él escribe. Y como ustedes saben, Righty escribió mucho, ¿verdad? Tenemos una Biblia de estudio Righty también. Su teología básica, la Sí, Biblia de estudio, sí. dispensacionalismo hoy. Alguien escribe, ¿no? En crítica y él responde, creo, ¿no? Sí, Algo no, así pasa. sí, propiamente, porque en todo este tiempo ha habido discusión con los teólogos del pacto, con el famoso Alice, que era uno de los más fuertes cuestionadores. Interesantemente, había sido dispensacionalista, Claro. se había quedado con la prehistoria del dispensacionalismo y dialogan con Righty, dialoga Pentecost y también. Claro, eh, Pentecost, el de las cosas de porvenir, que de hecho está en español, sí, así que es uno sí, de lo poco que tenemos en español. sí, Él dialoga mucho con Alice. O sea, sí, lo cita sí, textualmente y dice, sí, por ejemplo, Alice considera que el método alegórico es correcto, ¿no? Y sí, lo cita. ¡Pah! sí, sí. Y es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno. Profesor. Sí, vale la pena leerlos otra vez con el criterio este de, Sí, sí. no, algunas veces no me convence en este tipo de afirmación, pero entonces, otra vez, estamos refinando Mm. el dispensacionalismo moderado o refinado, como le han llamado algunos, ¿no? De Righty, Pentecost, pues yo tuve el privilegio de conocer a Walburg, con el privilegio de conocer a Pentecost, fue mi profesor de varias clases aquí en el seminario de Dallas. Un tiempo en el que hoy se mata uno con PowerPoints y ese tipo de cosas. Y no, en aquel entonces un sentado ahí el Se montón paraba de... y hablaba nomás. Este señor, yo ya llegué cuando él ya estaba anciano, ¿no? Pero un carácter de persona sumamente especial, pastoral, el viejito, era pequeñito él, y llegaba a la clase y se sentaba y abría la Biblia y empezaba a hablar desde la Biblia. Nada, ningún recurso audiovisual, ¿verdad? Uno tenía que seguirlo en la Biblia y claro, este Claro. fulano se podía sus notas mismas de memoria y uno subrayándolos ahí. Entonces, él escribe también un montón, hay que leerlo, hay que leer, hay que comparar, por ejemplo, la Biblia de Estudio Righty con la de ¿Scofield? Scofield, con la de Scofield, y ver si, en qué Claro. sentido que se ha refinado. Todo esto es lo que a veces yo no encuentro, ¿verdad? Algunos de los que hacen caricaturas del dispensacionalismo, porque Claro. van, que Scofield, que Darby. Espérame, decir yo, espérate, dale un poquito de más cuerda, espacio a esto. Porque la lucha del dispensacionalismo ha sido esto en que la Iglesia Católica no ha querido salir de eso y tampoco la teología del pacto con su identificación
total y completa entre Israel y la iglesia, Sí. ¿verdad? Entonces, darse cuenta de que hay una diferencia y que quizás no sea tan radical como la que Darby hacía y no tan complicada como la que incluso el mismo Wright y Pentecost y Walbur habrían tenido, Mm, es parte de la historia del movimiento. mm, Después de esta tercera, digamos aquí, ujú. etapa, en donde se manifiesta este tipo de interpretación, Wright con ese su libro de una súplica, por favor, es así termina el libro de Wright, ¿Ah, una sí? súplica, por favor no hagan caricaturas, por favor el dispensacionalismo nunca ha enseñado dos formas de salvarse, ¿verdad? Sí, hasta hoy, Ah, hasta hoy dura esa caricatura, hasta hoy la he sí, visto. y entonces si algún predicador popular desinformado diciendo que es dispensacionalista lo ha dicho, lea a los que son un poco, que tienen más conocimiento y son respetados en este Mm, sentido, ¿no? No, la salvación es por gracia a través de la fe ujú, en el Señor Jesús, siempre ha sido así, ujú. así lo creemos los dispensacionalistas, pero eso no quita que haya ciertas diferencias. Obviamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ujú. Bruno, la teología del pacto, la Iglesia Católica Romana, fomentan una especie de anacronismo porque Claro. piensan que la gente se salvó simplemente por creer que Jesús vendría a morir en la cruz. Ujú, ¿Verdad? Y eso es, la diferencia es única. Aquellos creían en el Mesías que iba a venir a morir por ellos ujú, y nosotros creemos en el Mesías que ya vino a morir por nosotros, ujú, ¿verdad? ujú, Eso es superficial, ujú. obviamente superficial, porque cualquiera podría decirle, mire, si ese es el caso, ¿por qué es que se rechazó a Jesús? Si Claro. creían que el Mesías iba a venir a morir por la gente. Mm. No, no era Claro, así. no creen que va a venir a morir, creen que va a venir a reinar, ¿no? O sea, Sí. Y entonces la discusión es más compleja. mm, Leer a mí, particularmente me parece, después de leer a varias posturas, me parece que todavía en este mm, tiempo, leer el capítulo de ese librito de dispensacionalismo hoy que tenemos en ujú, español sobre cómo se salvaron los santos en el Antiguo Testamento ujú, es una de las discusiones más útiles para entender cómo el dispensacionalismo ha entendido eso, sin mm. caer en este tipo de anacronismos Claro, que es típico de la Iglesia Católica o de la teología del claro. pacto. Creo que la Iglesia Católica un poco más, ¿no? Porque ellos van a sostener que, claro, la Iglesia espiritual siempre ha existido, ¿no? Sí, Los teólogos del pacto entiendo que van a postular esta idea del reemplazo, pero claro, por lo menos podrán coincidir en que la iglesia comienza en Pentecostés, ¿o no? no, ¿No? ¿No siempre? no. La Iglesia, aquí hay variación también, Claro. ¿no? Pero la teología milenial, la teología del pacto, Ujú. también hace énfasis en que el Israel del Antiguo Testamento es la Iglesia Eso yo lo y escucho más que de católicos, si pero no, no sabía. está ahí, como digo, tratamos de hacerle justicia a Claro. las posiciones. Para a varios de los que yo he leído, sí, la iglesia es un movimiento que, ya que está en la mente de Dios, ya que es algo eterno que Dios está haciendo, tiene que ser también identificado con los creyentes en el Antiguo Testamento. Ya, eso sí para mí es Y un error. entonces para el dispensacionalismo eso le causa problema. ¿Por Mm, qué? No solo porque existe cierta diferencia entre el Israel terrenal y la iglesia en general, sino porque la naturaleza de la iglesia como comunidad escatológica, mesiánica, ujú, no existe en el Antiguo Testamento. exacto. La comunidad mesiánica escatológica es algo que el Jesús encarnado va a traer Ujú. y va a empezar, ¿no? Esa dimensión a veces se descuida completamente. Claro, se iguala, ¿no? Entonces, en este sentido llegamos a Rairi, que es el que propone estas tres cosas como lo esencial Ujú, del dispensacionalismo, hasta ujú, su entonces, ¿verdad? claro. La interpretación literal, el propósito Lógico. doxológico y la diferencia entre Israel y la iglesia. Esas Ujú. tres cosas son centrales para identificar al dispensacionalismo. Fíjate en esto, Bruno. Ninguna de estas tres cosas habla del número de dispensaciones, por ejemplo. Claro, es que eso no Aun cuando, digamos, ha existido esa, no es un elemento central. Que deben existir
7 Claro, dispensaciones. Bueno, si le preguntas a Scofield, sí te va a decir claro. así, te da detalles, ¿verdad? Ujú. Lo que él creía. Pero no todos creían así, no creían que hubiera necesariamente 7 dispensaciones. Dispensaciones. No, no, hay quienes Y creen. algunos otros detalles de esto, que la esencia del Ajá. dispensacionalismo no tiene que ver con el número de Ujú. dispensaciones, para nada, ¿verdad? Según Rairi, hay 3 cosas importantes ahí. Esto va a ser retomado por el dispensacionalismo progresivo, que es la última Es la etapa, última etapa, digamos, en la ¿no? que estamos, ¿verdad? Hoy, o en la que muchos se asocian, con los que muchos se asocian. Eh, pero junto con esto, recordar que en efecto hacerle justicia al texto bíblico es simplemente notar, ya hemos mencionado que la Biblia ocupa la palabra dispensación. En Efesios, Pablo Ujú, habla de la dispensación del ujú, presente, ocupa dispensación como administración, ujú, gobierno de Dios, ujú. y que este gobierno de Dios ha cambiado a través de las edades. Dios soberanamente ha querido funcionar de ciertas formas que muestran continuidad en algunas cosas y diferencias en Claro. otras, ¿no? Digamos que muchos de los dispensacionalistas de hoy lo que hacen es empezar por lo que es más obvio, ¿verdad? Que existen 2 dispensaciones, la dispensación del Señor Jesucristo y la dispensación de la ley mosaica. Ujú. De eso creo que nadie cuestiona que haya 2 tipos de cambio. Aquí Dios cambia, pero si sigues observando, te das cuenta que la cuestión, al leer el Antiguo Testamento, hay muchos patriarcas antes de Ujú. Israel con los cuales Dios trató sin que estuviera la ley mosaica. Por Claro. ejemplo, esas son observaciones normales que deben tomarse y tratar de entenderse y colocarse en un Ujú, orden. Junto con eso, el dispensacionalismo es muy serio al tratar con los pactos bíblicos. ujú. Recuerda, este no es el pacto de la teología del pacto, debes Claro, claro. recordarte. Ese pacto teológico de la gracia es algo con lo que los dispensacionalistas luchamos, porque Claro, en ninguna parte de la Biblia se habla de tal pacto de gracia. claro. Es Sí, una deducción teológica, si ustedes quieren, con la que puedes o no puedes estar de acuerdo. Para claro. mí es problemática porque, en primer lugar, no aparece en el texto bíblico. Las menciones de los pactos bíblicos, Ujú, por pactos bíblicos aquí entendemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto nuevo, que es ujú, el que se predice en los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías, en los menores, que es en el que la iglesia participa junto ujú. con Israel, ¿no? Entonces, esos pactos se miran en una relación importante. Se habla de que existen ciertas realidades y diferencias entre los pactos. Ujú. El pacto abrahámico es un pacto que Dios ha hecho unilateralmente con Abraham. Esto significa que, interesantemente, el texto bíblico ocupa suficiente espacio y tiempo para decirnos, esto es un compromiso que Dios ha hecho con la descendencia de Abraham, Ujú. con Abraham y con su descendencia, y que no depende del ser humano, Claro. Y es que, ¿verdad? claro, lo interesante es que hay, claro, se repite una y otra vez, ¿no? O sea, Ujú, está en Génesis 2 o 13, en 15, en el 17, es una y otra vez. Dios insiste en su pacto. ujú, Y claro, hasta el final, cuando ya tenemos pues la ceremonia, ¿no? Del horno de fuego que pasa, ¿no? Y Abraham no pasa, y cuando entendemos el contexto, vemos que lo normal era que pasen los dos, entonces al Dios pasar está diciendo yo me comprometo contigo. ujú, Es claramente unilateral. claro. Y, y claro, y ante esto yo no encontré una respuesta satisfactoria de que les digan que no lo es, más que la pregunta de ¿y qué hubiera pasado si Abraham no hubiese obedecido? Pero lo que vemos en el texto bíblico es que es claramente un pacto unilateral. Sí, Y claro, ante la pregunta de, que lo he visto un montón, ¿ah? sí. Ya, pero ¿qué hacemos con Israel hoy en día que ya no cree en Jesús, ¿no? Mi respuesta suele ser, anda a los profetas menores, anda Isaías y mira cómo era Israel de infiel antes. O sea, la desobediencia, la infidelidad de Israel
no es algo nuevo, Ujú, es algo que es de toda su ujú, historia. ujú, Y los profetas tienen palabras durísimas contra eso, pero ujú. durísimas, de comparación con prostitución, de comparación con temas sumamente duros y horribles. Y Dios insiste siempre al final, pero ustedes son mi pueblo, yo me he comprometido con ustedes, yo he hecho pacto con ustedes y por lo tanto yo los voy a redimir al final, yo los voy a rescatar. Entonces el tema de, y aunque suene duro, el tema del pecado de Israel, su infidelidad, no es algo nuevo y no es un motivo para que Dios incumpla su pacto, porque Claro, nuevamente es un pacto unilateral que claro. vemos evidentemente en el texto bíblico, Sí, ¿no? Y por eso digo, claro, no puedo hacer este paso de, bueno, ya, entonces eso se anula con la iglesia, ¿no? Se reemplaza sí, con la iglesia. No es algo que pueda sí. haber. Por eso es importante mirar los diferentes pactos, ¿no? Cuando uno mira el pacto de Abraham, es un pacto unilateral en donde Dios se compromete por sí solo. Y es importante decirlo porque Abraham no fue un dechado de fidelidad tampoco. Claro. Abraham falló varias veces y aún así Dios mantuvo su pacto. No hay, ¿para dónde? ¿No? El libro de Génesis nos dice varias de las metidas, perdón, otra vez, las metidas de pata de Claro, claro. Abraham. Pero con todo, el Dios de Abraham que ha dado su palabra, la va a mantener y las promesas hechas y cumplidas en el Señor Jesús son consecuencia de esa fidelidad. Mm, Pero por el otro lado aparece el pacto mosaico, que claro. el pacto mosaico obviamente sí es un pacto en el que los dos deben tener una Mm, responsabilidad. Ese pacto obviamente no es el pacto abrahámico, se fundamenta en el pacto abrahámico porque es como secuela de él, ujú, como parte del programa en el que Dios avanza su pacto mosaico, su pacto abrahámico. Y Israel en ese pacto es el instrumento que Dios va a ocupar como nación de sacerdotes, claro. como gente que le ocupa a él para proclamar su nombre a todas las naciones, va a ocuparlo hasta que el Mesías llegue. Esa sí es la enseñanza clara del Nuevo Testamento, que Jesús ha venido no a abrogar la ley, es decir, no a decir que no sirve para nada o echarla por el suelo en todo sentido, sino que ha Ujú, venido a cumplirla, a ujú, darle cumplimiento. El Señor ujú, Jesús dice, las cosas de la ley no iban a pasar sino hasta que se cumplieran, y yo he ujú, venido a cumplirlas, claro. ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre el pacto de Abraham que se mantiene Ujú, y el pacto mosaico que claro. tenía una función temporal. Ujú, Pablo va a hablar de que es nuestro ayo, es decir, aquel que nos guía a Cristo. Va a hablar de que el fin de la ley es Cristo, ujú, la meta de la ley es Cristo y claro. que ahora estamos en... El Nuevo Testamento va a hablar de, inclusive Santiago, ¿no? Con Ujú, su énfasis en la ley, habla de la ley real, la ley ujú, del Mesías, la ley ujú, de, esta es nuestra ley hoy en ujú, día. Esa es otra acusación caricaturesca del ujú, dispensacionalismo, ujú. porque algunos han dicho que no creemos y que somos antinomianos, que Ajá. no creemos en que hay una ley. En la ley. Espéreme, la ley mosaica como tal sí tenía un propósito bíblico en la que Israel participaba de lleno. Violación de esa ley era violación del pacto y por lo mismo muerte, ¿verdad? Ujú, En el sentido que se describe en el Antiguo Testamento. La iglesia, por el otro lado, no está bajo el pacto mosaico, claro. ¿verdad? Aquí hay Ujú, una diferencia tremenda, pero eso no significa que esté sin ley, claro. ¿verdad? Ahora tenemos la ley del Mesías, que es la manera en que Jesús nos dice qué cosas se quedan Ujú, en el Antiguo Testamento y qué cosas deben ser apropiadas por claro. nosotros. Pero hay distinción, ¿no? Me acuerdo que el profesor Mark Bailey decía, eh, cuando alguien, o sea, pasa esto, ¿no? De que hay gente que ha sido educada en el dispensacionalismo por esta distinción de Israel e Iglesia, pero no sabe qué es dispensacionalismo, ¿no? Sí, Entonces cuando llega a estudiar un poco de teología, dice, mira, era esto así, ¿no? Y él decía, por ejemplo, con los que decían, no, yo no creo que haya distinción, dice, entonces tú vas a sacrificar animales los ujú, sábados, ¿no? Dice, no, es una diferencia. O sea, sí, hay una claro, diferencia clara entre uno y el otro, ¿no? claro, Y una cosa no anula la otra. Y claro, esta acusación también de, bueno, pero entonces
claro, tienes que ser sionista, ¿no? Y tienes que defender absolutamente todo lo que es Israel. Israel. No, los No, profetas tampoco lo hacían. no, Sin embargo, no anulaban la identidad de Israel como pueblo de Dios. O sea, exactamente. la identidad de Israel como pueblo de Dios no anula o no quita que peque, que se equivoque. Es toda la historia del Antiguo Testamento. Y Israel es que Dios infiel. condene y que Dios Exacto, y Dios lo condena, ¿no? Entonces, esa acusación de te vuelve sionista. Sí, no, para nada. El asunto es que, mira, la teología reformada, la teología del pacto, para lidiar con este tipo de asuntos, es decir, aquí hay hombres comprometidos a repensar este asunto, porque no es un asunto fácil, la relación del cristiano con la ley mosaica. Y la manera en que muchos de ellos han lidiado con este asunto, pues es útil en cierta medida, pero es una respuesta que termina no siendo convincente por varias razones. Sí, la respuesta que ellos han dado es, mira, cuando Jesús viene, Él lo que hace es cumplir la ley civil, Ujú. la ley ceremonial, pero deja la ley moral, Ok. ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es la respuesta de la teología reformada, en cierta forma, para decir, no, nosotros ya no tenemos que cumplir ni con los sacrificios, ni con las cuestiones civiles del tiempo de la ley mosaica, pero lo moral sí se queda con nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa respuesta, te digo, que es una invención moderna, Ujú. honestamente, si se la hiciéramos a un judío del tiempo del Señor Jesús, del tiempo del apóstol Pablo, y a muchos judíos hoy en día, ortodoxos, te diría, eso no puede ser. No Ujú. puede ser, ¿por qué? Porque la ley es una unidad. Claro. La ley no se puede simplemente decir, me voy a quedar solo con lo moral y no voy a dejar lo otro. Estás quebrando Claro. la ley. Bueno, Pablo va a decir eso, ¿no? Si no cumples una Exactamente. cosa, anulas todo. El judío Pablo nos enseña eso claramente. No se puede. Entonces, esta respuesta no es buena para hablar de cómo nosotros deberíamos aprovechar el Antiguo Testamento o la ley mosaica. Es una mejor respuesta la que el dispensacionalismo ha provisto diciendo, mira, la ley mosaica como sistema, como constitución de la República de Israel en el Antiguo Testamento, pongámoslo así un tanto anacronísticamente, era su constitución, pero de acuerdo con el Señor Jesús, esta constitución ha terminado. Eso no significa que dentro de esa constitución no había elementos valiosos, permanentes, que hay que mantener, pero ¿cómo sabemos qué cosas mantener y qué cosas no mantener? Ujú. ¿Verdad? No se trata de que, quedémonos simplemente con lo moral de la ley, porque es prácticamente imposible. Por ejemplo, el sábado aparecen Claro. los 10 mandamientos. Ujú. ¿Qué es? ¿Es moral? Claro. ¿Es civil o es ceremonial? ¿Verdad? Difícil contestar, imposible, porque el sábado era las primeras dos cosas y sin embargo estaba ahí y también implicaba la moralidad del pueblo de Israel. Entonces es más fácil simplemente decir, el Mesías cuando aparece, nos dice la ley mosaica ya no más para el pueblo, la comunidad escatológica mesiánica, la iglesia. Ujú. Sin embargo, eso no significa que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna función. Yo no he venido a destrozar y decir que esto es inútil. No, de aquí en adelante, para leer el Antiguo Testamento, tienes que preguntarme a mí. Esta es la imagen de Lucas, ¿verdad? Lucas 24, donde el Señor Jesús les dice a los discípulos, vengan, vamos a camino a Emaús, ¿verdad? Vengan, y casi la pintura es casi, los toma de la mano y va por todo el Antiguo Testamento, diciéndole cómo el Antiguo Testamento hablaba de él. Necesitamos a Jesús como Mesías para que nos ilumine y nos autorice la lectura del Antiguo Testamento desde una perspectiva cristiana. No hacerlo así es implementar cosas como, por ejemplo, dentro de la teología reformada, una desviación de la teología reformada es este movimiento de la reconstrucción o reconstruccionismo Ya. que aparece a mitad del siglo XX, en donde se
cree que por reinstaurar la ley mosaica Ok. vamos a salvar la sociedad, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ya. Ese es un anacronismo y una lectura horrible del Eso no lo había Antiguo escuchado. Testamento. Es sumamente, y hace unos años apenas empezó otra vez a querer Como restaurar la ley dar, mosaica como con todas sus partes. O claro, sea, también las claro. dietas, todo eso. Obviamente en esa discusión van siempre las cualificaciones de los teólogos que quieren imponerla, Ujú. ¿va? Pero esa mentalidad de no, tenemos que implantar otra vez la ley Sí, mosaica para qué reconstruir de loco. ahí. Este es todo otra vez este mundo. Claro, dentro de este mundo de la teología de la reforma, Ujú, reformada, lo que digo a las caricaturas, yo ujú, no voy a criticar a la teología reformada porque ujú. uno de estos habla de esa Claro, forma. Ese sería sí. un Porque yo, mira, abuso. yo o sea, he escuchado algunos, los clásicos aparecen más en redes sociales, ¿no? No sé, un Núñez, ¿cómo se llama esto? Con Suguel Michelén, Sugel Michelén. Sí. No, no los he escuchado esto, por lo menos. ¿Cómo se llama el que ya falleció? Bueno, ya falleció Sproul. Ah, sí. Eh, pero claro, no cuestiono que salga, porque hay de todo, ¿no? Pero claro, sería Hay una todo. caricatura decir que son Y todos. si te pones a investigar, te das cuenta de lo que acabo de Mm, decir. Eso es problemático, mm, tremendamente problemático. No, la ley mosaica ha terminado, ujú, cumplió su función, ujú, fue una función establecida por Dios, por eso mm. Jesús no la desacredita, Claro, pero él dice se tiene que cumplir. sí, Y claro. por eso el libro de Hebreos, escrito otra vez para judíos, Ujú, el escritor les dice, el nuevo pacto está en función. Eso sí, significa que el antiguo, el pacto mosaico, ujú, ya se hizo obsoleto. ujú, ¿Verdad? Está a punto de desaparecer porque están todavía en esa transición, ¿verdad? ujú, Entonces, ese elemento es importante de reconocer. Pero volviendo, Bruno, a los tres elementos que Riley señalaba, el siguiente era el asunto, en primer lugar, decíamos, la interpretación. interpretación literal consistente y uno debe mirar en esta afirmación lo complejo y esa es parte de la discusión que se ha tenido dentro del mismo Mm, dispensacionalismo. No puedes quedarte solo con eso, hay que clarificarlo, hay que cualificarlo, hay que estudiar un poco más sobre esto. mm. Cuando hablas de literal, la caricatura es, los dispensacionalistas no entienden de parábolas, no Claro, entienden son literalistas. sí, y que no entienden de metáforas, no Claro, entienden claro. de figuras. Eso no tiene nada que ver, lea, por Sí, favor. sí, Ni siquiera en el caso de Rairi se aprende eso. claro. Pero por el otro lado, junto con Rairi hay que decir que la hermenéutica hay que cualificarla mucho más. Es decir, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo cómo los escritores del Nuevo Testamento apropian el Antiguo Mm. Testamento y ser sinceros con esa, y que no es cosa fácil, no es No, casi, no, no, porque justo ayer conversaba en una clase que dictaba, no, ayer no, anteayer de ayer, sobre interpretación bíblica, sobre los pasajes proféticos que son complejos, ¿no? El de Isaías, ¿no? De la Virgen. Dicen, ya, pero eso se cumplió en ese momento. Digo, sí, pero ya no me metí más al tema porque era una discusión muy larga. Pero, o también cómo usa Pedro Joel, ¿no? ujú, Cómo emplean los autores del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No es tan sencillo, no, siempre. Y no, no siempre se emplea igual, ujú, pero un principio que yo diré, que veo a la luz del texto bíblico, es que cuando un profeta habla, su contexto directo lo entiende, sabe ujú, de lo que está hablando. ujú, Claro, ¿eso significa que no hay un cumplimiento en el nuevo? No, claro que lo hay, está bien, ujú, pero ujú. claro, requiere un montón sí, de La, cualificación, de leer el texto en su contexto, de leer el antiguo y leer el nuevo, no solo leer el nuevo. Esta idea que he escuchado, por ejemplo, de que hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, entiendo de dónde viene. Sí, no somos judíos, no solo tenemos el Antiguo Testamento, pero tampoco hay que meter como, ok, el Nuevo lo chanco sobre el Antiguo, ¿no? Y el Antiguo no significa nada. Se anulan mutuamente, ¿verdad? Exacto. No, no, es más Sí, complejo. es Es más más complejo que eso. complejo y se debe tener este tipo de cualificaciones. Por eso no es tan fácil enseñar hermenéutica en este sentido, ¿no? No se trata de que las profecías tienen siempre un cumplimiento literal solamente, Ujú. pero tampoco se trata de que todas las profecías deben
ser figurativas, ¿no? Claro. Tienen que ser totalmente... Todo es alegórico. Ese diálogo es en el que otra vez el dispensacionalismo está metido y reconoce que hay un elemento de cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero que existe otro cumplimiento que todavía es futuro. Al que testifica el Nuevo Testamento, del que testifica el Nuevo Testamento, ¿no? Sin hacerle violencia otra vez. Cosas como, por ejemplo, la venida del reino. Claro. Algunos teólogos, otra vez del pacto y la Iglesia Católica, otra vez identifican a la Iglesia con el reino de Dios puramente y todo lo que se habla del futuro mesiánico del reino es algo que se satura en la Iglesia, se ejemplifica totalmente en la Iglesia, sin el ejemplifica, ¿no? Lo único que esperamos es el cielo después. Claro. Lo cual hace violencia a la matización que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen de lo que significa reino de Dios. Y a lo mejor tenemos que hablar en un podcast separado de la naturaleza del reino de Dios, que es algo importante en el dispensacionalismo. Claro. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios incluye una dimensión presente, sí, que en la iglesia vive, se ejemplifica, se vive, pero existe una dimensión futura de la que los profetas una y otra vez hablan y que el Señor Jesús retoma y nunca cancela. ¿Verdad? Como cuando está comiendo con sus discípulos y les habla de en el reino de Dios, se sentarán a la mesa muchos de otras naciones, pero los hijos del reino, aquellos que eran supuestamente incluidos inicialmente, no van a estar. ¿A qué reino de Dios? Entonces, si ya se cumplió aquí con la venida, se refiere. O cuando simplemente los discípulos, después de la resurrección, el Señor, con toda razón, los discípulos habían, en este sentido, quedado todavía confusos por el ministerio del Señor Jesús. Después de su resurrección, alegres con todo, le dicen a Jesús, y vas a restaurar el reino. Claro. Hoy, para nosotros, para Israel, ¿verdad? Ahí aparece Israel, otra vez para Israel. Y lo que más significa, porque ellos pudieron haber equivocado, se hubieran podido equivocar, decirle, y el Señor Jesús tenía todo el tiempo ahí porque pasó, más de un mes, ¿verdad? Casi 2 meses enseñándole sobre el reino de Dios antes de ascender a los cielos. Había tenido suficiente tiempo para decirles, miren, ustedes no me entendieron nada, así como uno le hace como profesor de teología, ¿va? Pasé un semestre con ustedes y ustedes nada que ver, hombre. ¿Verdad? El Señor Jesús bien les hubiera dicho, no, hombre, ustedes qué barbaridad, algo así, ¿verdad? Ustedes no, así no se puede o algo así. No me han entendido nada de lo que les acabo de decir. No me han entendido que el reino de Dios es ya, que viene en 50 días, por ejemplo, de la venida del Espíritu. No, el Señor Jesús les dice, eso no les toca a ustedes saber el tiempo. Sí. No recuerdo qué autor dice eso, no me acuerdo, pero creo que de repente es George Light, no recuerdo, que dice algo como eso, ¿no? Claro, Jesús no le dice, lo que acabas de preguntar no tiene ningún sentido, le dice, eso no te corresponde a ti saberlo. Sí. Pero no dice, no existe. Olvídate, estás equivocado, como en otras ocasiones sí lo hace, ¿no? Sí, cuando dicen una tontería, esto no es. Entonces, sí. Vemos que Jesús en otras ocasiones no tiene ningún problema en corregir, pero acá no anula, simplemente dice, no te corresponde saber. Sí. Y claro, hay muchas matizaciones que hacer, ¿no? Fíjate que y en eso los apóstoles inmediatamente después de que el Señor Jesús les dice eso, y viene el Pentecostés en Hechos capítulo 2, y vienen los mensajes de Pedro otra vez. Ahora Pedro sí entiende que viene un día en el que Jesús va a regresar para darnos este tiempo de refrigerio, dice él, ¿no? Espiritual, que corresponde, creemos, a lo que el Señor Jesucristo les decía, no les toca a ustedes, métanse en lo que les importa, y lo que les importa es predicar el Evangelio en este tiempo, pero ¿cuándo va a establecer el reino a Israel? No lo saben. Claro. No lo saben y no se los voy a decir ahorita. Pero bueno, a eso es lo que me refiero, Bruno, que hay un montón de este tipo de cosas que nada que ver. Reiri decía la interpretación literal, literaria, normal, vos decías que no te gustaba eso de normal la otra vez. Claro, sí, dije y sí, tenés razón, porque es ambiguo, ¿no? Claro, ¿Qué querés decir con normal? Normal, ¿no? Claro. Entonces yo soy anormal, te puedes decir ahí. Sí, claro. Lo estás leyendo anormalmente, claro, ¿verdad? Claro, es que para mí, y de repente es una lectura, es un anacronismo achacarle esto a Reiri, ¿no? Pero
Claro, lo que es normal para uno no es normal para otro, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, en cierta terminología moderna que he escuchado de parte de teólogos del pacto serios, que claro, ya no les gusta el término amilenial, porque suena muy fuerte a que anulas el milenio. Sí, Entonces dices, no, es milenio inaugurado. sí, Suena más bonito. sí. Que yo, está bien, suena más bonito, buena idea de marketing, está bien, yo también lo hubiera hecho si fuera tú. Pero, claro, vemos el milenio inaugurado ya, o sea, vemos que ya es esa inauguración, yo no la encuentro. Y Ahí está la cuando pregunto a los complejidad. teólogos del pacto, ¿cuál es tu fundamento para eso? Nuevamente, Babin y otros teólogos me dirán que hay que alegorizar el Antiguo Testamento. Y ese es el paso que yo no puedo dar. Sí, sí, Ese es el paso que yo no puedo dar. claro. Y en este punto vamos a culminar este episodio del podcast Teología Hoy y Siempre, porque nos quedamos hablando bastante rato más, tanto así que da para un tercer episodio sobre dispensacionalismo del podcast. Así que si la conversación te ha gustado y te parece interesante, no te olvides de darle like y suscribirte, que realmente ayuda a seguir difundiendo este contenido. Y nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana para terminar y concluir la conversación sobre qué es el dispensacionalismo, donde conversamos un poco más sobre la evolución histórica y las distinciones, variaciones dentro de la interpretación dispensacional del texto bíblico.